Bienvenidos a todos a esta parte. En esta parte seguimos trabajando con un método return que retorna un valor, pero ahora vamos a crear un método para determinar el factorial de un número. El factorial de un número es prácticamente, por ejemplo, si yo te ingreso un 3, el factorial del número se escribe algo así, factorial de 3. El factorial prácticamente se calcula, el factorial, si te pide el factorial de 3 sería multiplicar el 1 por el 2 hasta el propio número 3. El resultado obviamente sería 6. Si queremos calcular el factorial de 5, ¿sí? Bueno, creo que se pone por aquí, para este lado, no para este, ¿sí? El factorial de 5. El factorial de 5 se calcula prácticamente, es 1 por 2, por 3, por 4, por 5 y da un valor multiplicado que sería 120. Ese es el factorial de un número. Nosotros, como verán, ¿qué me está devolviendo? ¿Qué me devuelve siempre en cada resultado? Si pongo un 4 factorial, 1 por 2 por 3 por 4, hasta el propio número siempre llega. Esto me daría 4, 12, 24. Siempre me da un número entero. Entonces vamos a crear un método que devuelva ese resultado del factorial. Obviamente va a ser un valor entero el que devuelva y un número entero el que recibe. O sea, ¿qué número querés calcular? Entonces voy a crear aquí abajo, vamos a crear un public abajo del main, static, y vamos a decir que devuelve un entero, pues ya analizamos que va a devolver un entero. Y lo vamos a llamar factorial. Y ahora, entre paréntesis son los parámetros que necesita el método para que funcione. En mi caso voy a hacer que reciba un número entero, que se puede llamar num, sí, num, n o el nombre que quieran. Entonces, este es el número. Imagínense que ese va a ser el 3. Quiero calcular el factorial de 3. O un 8, factorial de 8. Ese va a ser el número del cual queremos calcular el factorial. Abrimos el método y cerramos. Y nos faltan todavía, ¿no? Por eso parece rojo. Así que no tengan miedo, todavía falta. ¿Cómo resolvemos el factorial de un número? Prácticamente nosotros sabemos que si es de 3 factorial, es 1 por 2 por 3. La idea sería generar desde el 1 siempre hasta el propio número. Si fuera factorial de 5 sería desde el 1 hasta el 5. Entonces, vos ponete a pensar, la primera idea sería generar esos números. Por tanto, yo voy a hacer un for. Voy a crear un for. Vamos a crear un for aquí. Y que la variable i empiece en qué valor? En 1. ¿Y hasta dónde tiene que llegar esa variable aquí en la condición? La variable de control i tiene que ser menor o igual al número que me han ingresado. Entonces, si dice 5, va a ser desde el 1 hasta el 5, con un menor igual. ¿Sí? Y luego se va incrementando, va a ser 1, 2 y es más. ¿Sí? Lo pueden ver ahí. Es más, prueben aquí. Miren, si quieren probemos, hagamos un CISO, vamos a hacer un CISO, imprimir la variable i, como siempre le muestro. Vamos a copiar, vamos a poner aquí un return 0 para que no moleste. Y aquí, nos vamos a main. Miren. Ahí está. Pegamos, ahí está. En vez de num voy a poner hasta 5. Entonces tendría que imprimir esto desde el 1 hasta el 5. ¿Sí? Y ahí está, desde el 1 hasta el 5. Este for entonces es capaz de generar desde el 1 hasta el valor 5. Volvemos al código. Aquí, borremos el return. Peguemos el código. En vez de 5 pondría el número que me han mandado. Y ya está. Tendríamos los números generados en la variable i. Tendríamos ya los números que tenemos que multiplicar. Ahora, entonces ya sabemos que esto genera los números que queremos. Pero la idea sería, está bien, factorial de 3, desde el 1, 2 hasta el 3. Si fuera un 5, hay una relación, 2, 3 y hasta el 4 y hasta el 5. Si se dan cuenta, siempre empieza en 1. Por eso puse en 1. ¿Y hasta dónde termina? Hasta el propio número. Y es el número que ingresa. Ahora, hay algo que se repite a cada rato, se va a multiplicar. Multiplica, 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 multiplica. Cada número generado se tiene que ir multiplicando y almacenando. Para eso voy a crear, si yo quiero multiplicar estos valores de i, entonces voy a crear una variable entera que se va a llamar prod o fac. A veces lo ponen fac o prod, no importa el nombre. En 1, el neutro de la multiplicación. No se olviden. Si yo quiero multiplicar un 5, si yo tengo el 0 y el 1, ¿cómo harían ustedes? ¿Por cuál multiplicarían ustedes para obtener de vuelta el propio 5? ¿Por el 0 o por el 1? Por el 1. Este es el neutro de la multiplicación. Entonces la idea es que empiece en una variable en 1. Ahora,
por cada giro, lo que voy a hacer es a la variable fact, le voy a asignar lo que tiene fact, pero multiplicada por el valor de i. Entonces, aquí vamos a multiplicar 1, obviamente por el primer número. Luego vamos a multiplicar por el segundo valor de i, por el tercero, por el cuarto y así. Una vez que tengamos eso, vamos a hacer un return y vamos a retornar el resultado, que sería la variable fact. Corroboren que la variable fact es de tipo entero, igual de lo que prometió el método, prometió un entero. Entonces hasta ahí ya habríamos calculado el factorial de un número. Obviamente aquí en el main lo vamos a probar al factorial. Para esto, en mi caso, yo voy a pedir un número, voy a solicitar un número, tengo el escáner, SC, aquí Java útil, de Java útil viene, vamos a imprimir, vamos a hacer un print, ingrese un número. Ingrese un número. Vamos a pedir un número que se va a hacer una variable entera, sc.nextIn, leer un valor entero. Ahora sí, voy a crearme, este método devuelve un entero. Entonces, voy a crear ahora una variable entera para guardar el resultado y se va a llamar factorial. Factorial eren, resultado. Factorial eren, nada más lo estoy poniendo. Voy a llamar ahora a factorial. Aquí, como verán, dice que recibe un entero y devuelve un entero. Estoy llamando a esto. ¿Qué le tenemos que mandar? Un número aquí, un entero. ¿Pero qué entero tenemos nosotros para mandar? El único que tenemos es el número que ingresó el usuario, así que se lo voy a mandar, para que ahí calcule el factorial de ese número. Luego, una vez calculado, seguro estaría guardado en la variable factorial, r, esta variable. Lo de la derecha se guarda en la izquierda. Entonces acá tendríamos el factorial. Es más, podríamos poner aquí el factorial es, los puntos más. Ahí está. Ahora sí, vamos a probar a ver. Como poner un 5, tendría que dar 120 y está bien. Si ponemos un 3, tendría que dar 6. Y si ponemos un 4, 24. Si no me equivoco, era 24. Y así. Pueden seguir probando para otros valores. 7. ¿Sí? Ahí está. Ya tenemos el factorial entonces de un número. ¿Sí? Hemos creado un método. Solamente le tenés que mandar un número y él te calcula el factorial y te devuelve el resultado. Ahora, imagínense que no sea solamente que esto funciona para un número nada más. Imagínense que lo quisiéramos hacer más grande, o sea, para 10 números, 5 números, que ingrese 5 números. Entonces yo digo, ¿cómo puedo hacer esto que está en el main, que se repita varias veces? Podría copiar este mismo código y hacerlo repetitivo. Voy a poner un for, y el for es más fácil. Podemos hacer un for desde 1, menor o igual, y lo quiero repetir, hagan de cuenta 3 veces. 3 veces, ahí está, menor o igual a 3. Y dentro copio su código. Entonces con esto lo único que hacer es repetir estas acciones. Repito que se ingrese un número, repito que se calcule el factorial y se guarde en esta variable y luego se imprima. A la siguiente vuelta, obviamente, volveríamos a pedir un número, calcularíamos su factorial y imprimiríamos. De esta forma, miren, se va a hacer repetitivo. Con un for, un do while o un while, depende de cuál quieran usar. Voy a poner un número, ingresa un número, me está diciendo. Bueno, 4, factorial es 24. Del 5, 120, del 3, 6. Y se terminó, porque ejecutó las 3 veces que yo quería. Una por aquí, 2 y 3 veces. Bien, porque yo lo programé para 3 veces. Ustedes lo podrían programar como ustedes quieran, ¿no? Pero eso sería con un for, podrían hacerlo con un do while, a pedido del operador, encerrar todo esto dentro de un do, y acá poner el while, y al final a pedido del operador. ¿Desea continuar? Sí o no. Lo podrían hacer. Bueno, de esta manera hemos terminado de calcular el factorial de un número. Pero vamos a hacer algo más. ¿Qué tal si te piden, bueno, está bien, estás calculando el factorial del número, lo estás guardando aquí. ¿Qué tal si te piden contar los factoriales? Int, contar los factoriales. Voy a crear un contador acá fuera de la estructura. Contar los factoriales, está bien, el factorial dio aquí, lo estoy imprimiendo. Pero, ¿qué tal si te piden, contame los factoriales que fueron mayores a 100? Mayores a 100, o sea, el resultado del factorial que fueron mayores a 100. Entonces aquí podría poner dentro del for una pregunta y decir, mira, el factorial que es recién calculado, si es mayor al valor de 100, yo le podría contar. Por ejemplo, te podría pedir eso. Contame cuántas veces... aquí el número se calcula y este es su factorial.
Siguiente, viene otro número y se calcula un factorial. Bueno, cada resultado de factorial yo estoy preguntando, che, este resultado de ese factorial del número que haya ingresado, si es mayor a 100, lo cuento. Al final del for, vamos a mostrar cuánto es la cantidad que hemos contado. La cantidad de factoriales mayores a 100 es 2 puntos más la variable con factorial. Estamos mostrando nuestro contador. Creo el contador, lo utilizo, obviamente se tiene que cumplir la condición y lo imprimo al final. Vamos a hacer más chico esto, así se puede ver. Algo así quedaría. Ahora cada resultado lo estoy analizando y lo estoy contando. Voy a ingresar un número, 5. Bien, ya tendríamos 1 porque este factorial, el 120, seguro superó al 100. Se cumplió seguro esta condición, ya tendríamos 1. ¿Sí? Vamos a ver el que sigue. Voy a poner un 7. Obviamente te superó al 100. Voy a poner un 3. El 3 no llega. Y la cantidad de factoriales que han sido superiores al 100 es 2. Está bien, pueden jugar con esos resultados de llamar al método factorial y analizarlo, preguntar o lo que sea, lo que quieran hacer. Eso depende del problema. Pero bueno, con esto terminamos este ejemplo.